Dios le bendiga, amados amigos oyentes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. En este día vamos a realizar un servicio de oración. Vamos a invocar el nombre de Dios para que nos fortalezca, nos levante y nos ayude en esta semana en las tareas de los quehaceres. Es importante orar porque el Señor de esa manera contestará y hará sobre nosotros como en la vida en la cual le servimos. Vamos a leer la Biblia. Saludo a cada uno de los hermanos del mundo entero, también de la Iglesia Cristo Vive, en la cual me congrego en Perú. Pero desde la distancia continúo realizando los servicios de oración, como ejemplo los hermanos, como en general a todo creyente, que siempre debe estar en donde se encuentre, ya sea en su ciudad o alejado o en otra parte del mundo, o simplemente por un día de viaje, o por dos, o por un año, siempre debe donde se encuentre realizar la obra de Dios, orando, asistiendo a los cultos, y si no tiene dónde ir, haciendo en su propia casa un devocional, un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda del Señor. En este día vamos a leer la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, la carta del apóstol Pablo, un hombre que sirvió al Señor ampliamente en su vida cambiada que Dios formó en él. Carta a los Corintios. Esta carta refleja la expansión que tuvo el apóstol Pablo en llegar hasta la ciudad de Corintio en su segundo o tercer viaje misionero. Una ciudad, gente demasiadamente rica, eran los que dominaban prácticamente el comercio en aquel tiempo. Estos hombres necesitaban de Dios. Él les explicó el Evangelio. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 22. Leemos la palabra del Señor, los primeros versículos. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Amén. El día de hoy vamos a meditar en este pasaje que habla sobre el cuerpo humano, sobre las funciones que tenemos en la iglesia, que son distintas pero todas necesarias para hacer la obra de Dios, y que el creyente no debe sentirse más o menos que otro hermano por lo que uno fuera un líder con una jerarquía o una posición sobre más hermanos que otro que tal vez que tiene la posición inicial o otro que recién ha venido a la iglesia, sino que todos nos necesitamos en el servicio del Señor. Esta semana oramos para que el Señor nos ayude a colocarnos en la posición correcta en la iglesia, para que de esa manera podamos servirle con los dones y talentos que nos ha dado y podamos contribuir al fortalecimiento de la iglesia. Y si usted tiene un don o talento por formar, deja que el Señor obre en usted para que de esa manera, cuando tenga ya la habilidad preparada, pueda servir al Señor. O también puede comenzar a ir practicando ahora bajo la supervisión de otro hermano en un nuevo rol o tarea en la iglesia. Es importante mantenernos fieles a Dios y siempre buscar ir más allá, porque si usted no busca ir más allá en la obra de Dios, entonces, ¿en dónde usted tiene su mira? ¿En el reino de los cielos o en esta tierra? ¿Dónde está su corazón? Amemos al Señor y sirvámosle, porque aún su familia ya es un ministerio si usted lo lleva y lo encamina en las cosas de Dios. Vamos ahora, hermanos, a meditar de una forma distinta, que es alabando al Señor. Estamos cantando los himnos de Himno y Melodías Celestiales y vamos avanzando siempre con distintos himnos. Totalmente hay un deseo de cantarlos todos y conocerlos, al menos de este himnario que tiene cerca de 300 himnos. Ya pues, usted también puede ir aprendiendo otros himnarios que tienen 500, 1000 himnos. Y en el mundo entero también hay himnarios en otros idiomas, en otras
Se puede decir, es muy amplio los signos que uno puede alabar a Dios, por los cuales puede uno alabar a Dios. Y continuamos en número 104, lluvias de gracia. Amén. Dios nos ha dado promesa, lluvia tardía enviaré, dones que os den fortaleza, grande poder os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Sabemos que un día, como dice la Biblia, si es que ya no pasó antes, lloverá, dice, como el agua, lloverá el Evangelio en toda la tierra. Ese es también nuestro fin, predicar el Evangelio en todo el mundo. Bueno, seguimos alabando a Dios. Himno número 110, solo la sangre. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Su rescate es eficaz, solo de Jesús la sangre. Trae santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es pues, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Solo de Jesús la sangre es la que puede limpiarnos del pecado y acercarnos a Dios y poder tener la vida eterna. No hay otro medio o otra forma de que podamos ser perdonados de nuestros pecados y podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias a Dios. Vamos a continuar seguidamente con la meditación del mensaje principal. Tomamos nuevamente nuestra Biblia en el libro de 1 Corintios. Importante meditar en las cosas de Dios para que no olvidemos nuestro fin, nuestro propósito en la tierra. Muchos creyentes no tienen la mira en los cielos porque lamentablemente a veces los quehaceres terrenales son demasiados. Pero eso no puede ser toda la vida, no puede ser para siempre. Pude haber sido así mucho tiempo, pero debe cambiar. Oremos a Dios también para que esto pueda mejorar, que nosotros podamos tener
una vida que nos permita servir a Dios con mayor facilidad. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 22. Usted como creyente de seguro tiene una función en la iglesia y desempeña bien, regular, o tal vez lo hace una vez cada cierto tiempo, una vez al año, una vez cada 3 4 meses, según una frecuencia distinta. Vamos a meditar en relación a nuestra función en la iglesia. A veces tengamos una mejor que podamos alcanzar, que no hemos visto, no nos hemos tal vez dado cuenta que es también una opción clara para nosotros. Recuerde que dice la obra de Dios, dice la Biblia, que en el reino de Dios faltan obreros. No es que sobran, no es que hay que pelear por una vacante porque como dicen, no hay más. No, a la vez. Dios quisiera abrir una iglesia en todo el mundo. Quisiera tener 1000, como dicen, mega iglesias en todo el mundo, o 1.000.000. Pero no hay siervos que puedan llevar eso a cabo. No se trata de que solamente que usted tenga el deseo, y eso que es lo más importante, porque el Espíritu Santo pone en usted sentir, sino también que lo escuche y siga. Pero aún así, esto en parte no es todo. No diré que sea el principio, porque en muchos esto termina siendo el final. Tiene usted que desarrollarse en varias áreas, y según eso, Dios le va a usar. A veces queremos y quisiéramos predicar en grandes estadios. ¿Usted cree que si usted tuviera esa capacidad, no ya Dios hace tiempo lo hubiera llevado a predicar en esos lugares? No es que Dios no puede, es que usted aún no puede hacerlo. Usted aún no es capaz, no tiene la habilidad para poder predicar en esos lugares. Usted quisiera tener don de sanidad, ¿no se lo hubiera dado ya a Dios antes? ¿Por qué no se lo da? Porque Dios no tiene la santidad para poder tener ese don. No es que Dios no quiera, es que usted aún no es capaz. Y eso nos duele, porque muchas veces uno piensa que uno está dispuesto y que eso es suficiente y que ya Dios nos debe usar. Y que si no es así es porque simplemente lo vemos como algo lejano, o que nos falta dinero, o influencia, o contactos, o buena presencia. Hay que entender que somos nosotros los que estamos fallando. Nos falta la capacidad. Debemos esforzarnos por alcanzarla, por llegar a ellas. El Espíritu Santo la va a moldear a usted y le va a hacer entender que debe mejorar. Esfuércese en aquello. Si no, tampoco podrá llegar lejos. Esto hablo para los que buscan el reino de Dios y buscan un ministerio que vaya creciendo. Otros hermanos sé que en su función está, por ejemplo, el ofrendar, el diezmar, el tener un negocio, inversiones propias, de las cuales dan un dinero para sostenimiento, un templo, una iglesia y un ministerio, que también es parte de la obra de Dios. Otros tienen un trabajo personal, una profesión, pueden diezmar, ofrendar, y de vez en cuando también pueden servir al Señor. Otros pueden servir a un poco más. Otros tienen sus familias y ahí también sirven a Dios, educando a sus hijos en el temor al Señor. Distintas tareas, roles, papeles en iglesia. Yo quisiera que todos prediquen, y también Dios lo quisiera. Pero dice la Biblia, estamos leyendo Romanos, 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 22. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y podemos avanzar a los siguientes versículos. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde sería el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si todos fueran predicadores evangelistas de grandes estadios, hoteles, centros de convenciones, si todos fueran eso, entonces ¿quiénes estarían en las otras áreas? No se podría. No todos podemos tener el mismo cuerpo, la misma función, la misma utilidad en la iglesia. Una vez yo también he estado compartiendo el evangelio con creyentes y les animaba a que tomen un lugar más importante en la iglesia. Inclusive les animaba a que abran negocios, que tengan una mentalidad distinta. Pero ellos me decían, no, yo me siento bien con un trabajo, yo me siento bien con una profesión y con un ingreso estable. Eso para mí es suficiente, eso para mí es de gozo. Yo no pienso en algo más. Esto está bien, me gusta mi trabajo. Y asisto a la iglesia y sirvo al Señor.
No solo en Perú, también en Alemania y en otros países esa mentalidad también se mantiene. Para mí es una sorpresa porque digo, wow, yo no podría tener esa forma de pensar, yo no podría soportar vivir así. Una vida constante y igual no es para mí lo normal. No, no podría, para mí eso sería estancamiento. Imposible. Pero para ese hermano es todo lo contrario, más bien para él eso es tranquilidad, eso es paz. Porque Dios no nos hizo a todos iguales, nos hizo con corazones distintos, para que nos sintamos felices en el trabajo caro que hacemos. Porque si todos tuviéramos el mismo sentir, tal vez no habría quien quiera tomar otros cargos. Por mi parte, yo no quisiera ser ese hermano. Quién sabe, él no quisiera estar en mi lugar tampoco. Lo importante es que estén felices en Dios, sirviéndole, y que haya la paz de Dios en sus corazones. Si así como está, tiene la paz de Dios, entonces no me preocupo más por él. No me preocupo más por él, porque él se siente en paz y en tranquilidad con Dios. Más me preocupo por los que se sienten mal, por los que quisieran tener un ministerio más grande, por los que quisieran tener un trabajo mejor, por los que quisieran algo más en su desarrollo, para que lo puedan alcanzar en los caminos del Señor. Para ellos es este mensaje, y también para los que piensan que todos debemos tener el mismo trabajo. Es diferente. Si comparamos en este capítulo hay unos versos, por ejemplo, el verso 15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Algunos hermanos son el pie de la iglesia. No entendamos el pie como algo secundario. Va a depender de la mentalidad. El cuerpo humano está sobre un pie. El pie termina siendo la base, la cual le permite desplazarse, soportarse y apoyarse. El pie puede estar representado en alguna manera por creyentes que limpian la iglesia, creyentes que se dedican a la hospitalidad, a la recepción, creyentes que están en café, creyentes que están posiblemente en áreas básicas, elementales para que la iglesia funcione, el mantenimiento. Áreas que podrían ser para algunos muy pequeñas, muy insignificantes. Y ese mismo creyente puede decir, yo no soy mano. ¿Quién podría ser un creyente en esta área? Aquel que actúa, aquel que por él se mueven las cosas. Posiblemente el pie no ve lo que hace, pero la mano sí. Por ejemplo, otro hermano puede ser el que esté en una parte principal saludando a todos los creyentes, entonces él es una mano. Otra vez él es otro creyente que está constantemente sale a dar anuncios, sale a decir esto haremos, esto hicimos o esto será. Sea una mano, algo más visible. Y este hombre dice, yo soy pie, por lo tanto, no soy de esta iglesia porque no soy mano. No me ven, no saben lo que hago. Estoy oculto. Dice la Biblia, ¿acaso por eso no serás del cuerpo? Si usted no tuviera pie, no podría caminar y eso dañaría la estructura de su cuerpo. Es igual de importante. Usted no se dañó alguna vez el pie y no pudo caminar por algún tiempo. O usted no vio a un hermano que le pasó eso. Es un problema grave. A veces es algo que uno puede entender. Es un pequeño daño. Solamente no puedes pisar a veces. Ni siquiera es una fractura. Es un pequeño daño en el pie. Pero ese pequeño daño, prácticamente insignificante cuando estás sentado o sin moverte, pero cuando quieres desplazarte, no puedes. Por más que tengas todo planificado, tengas la capacidad física, fuerza, no puedes hacerlo porque tu pie simplemente no se puede usar. Si en la iglesia no hubiera una mano que limpia, ni siquiera podrían entrar al culto porque tendría un mal aspecto en la iglesia. Si no hubiera mantenimiento, ni siquiera podrían prender ese equipo de sonido con el cual se alaba al Señor, ni los micrófonos porque no habría fuente de energía estable. Todos son útiles en la obra del Señor y Dios lo sabe. Él entiende la situación en la que usted está. No se sienta menos. ¿Quién le dijo que era menos? Tal vez usted se siente menos de por sí mismo, no por el puesto que ocupa. Sigamos analizando otro. Dice, si dijera la oreja, verso 16, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hay hermanos que son como una oreja, pero quisieran ser como el ojo.
La oreja escucha, el ojo ve. La oreja recibe información del exterior. Un creyente semejante sería uno que está al tanto, por ejemplo, de no un espionaje, pero sí información, ¿no? Comunicación. Un creyente que está al tanto de lo que los hermanos dicen del pastor, a veces su supervisor, o de que está al tanto de lo que se da en otras iglesias. Tiene una función posiblemente oculta, porque no va a decir, ¿no?, que yo obtuve esa información. Siempre va a tener que decirla de una manera oculta, ¿no?, y utilizarla más bien para algún tipo de proceso. Estos creyentes que están en lo que es la investigación, en áreas de análisis, también es algo oculto, es como el área administrativa. Dicen, no, yo quisiera ser el ojo, porque el ojo es algo que de alguna manera recibe la luz del mundo y permite al creyente ver. El ojo es la parte del cuerpo que todos ven, porque aún en la vestimenta más cerrada, siempre se deja libre el ojo para caminar. Representa a los creyentes que sirven a Dios en un ambiente totalmente visible. Quisieran tal vez ser el pastor, el líder, que está al tanto, el líder de la alabanza, o todos los que están en una parte de la dirección de servicio. Quisieran ser ahí. No quieren ser el oído, que está a un costado, que está a un lado. Y ellos dicen, no soy del cuerpo, porque tampoco ven lo que hago. Dice la Biblia, ¿acaso por eso no se da del cuerpo? Si no se pudiera oír, tendríamos un problema también en lo que es la capacidad de entender a los demás. No he pasado yo esa situación, pero puedo predecir por lo que he visto en otros, que implicaría no poder saber, uno, si vas a un congreso, si vas al templo, no podrías simplemente saber lo que te quieren decir. No podrías oír las alabanzas. Estarías bloqueado en esa área. Necesitarías imagen, información visual para poder recibir lo que se desea decirte. Es importante que como creyentes sirvamos al Señor y hagamos su voluntad, no sintiéndonos menos o más por una tarea u otra. Por ejemplo, un decir, ¿no? Un hermano quería ser pastor y porque veía que era más hermoso la vestimenta del pastor, que sus hijos estén tal vez en las primeras sillas, que lo que haga siempre se publique, porque el pastor siempre lo que hace en la semana lo dice en el servicio, en las primeras partes de la prédica. Pero no podía ver la otra parte. El pastor es un hombre que tiene que vivir en santidad, que se aparta de muchos pecados, que tiene que vivir en oración, que tiene que disciplinar a sus hijos, que tiene una fuerza mucho mayor en su vida espiritual. Y este hombre, por ejemplo, tuvo la oportunidad de pasar un tiempo, unos días, unas semanas. Parecía bonito el área, pero luego se dio cuenta que no tenía los otros aspectos formados y no podía soportar tanto tiempo en ese cargo. Normalmente los creyentes que hacen esto lo hacen mal, porque luego dicen, no, pero yo quiero seguir siendo pastor porque voy a recibir un sueldo, un ingreso, y viven en pecado, mantienen las prédicas, pero al final ese hombre no sirve a Dios, no tenía la fortaleza espiritual, está alejado del Señor cumpliendo una labor que no puede, pero como ya está en el cargo lo mantiene. Eso daña a la iglesia. No piense que usted quiere un cargo distinto. Entienda que no es capaz. Y si es capaz, tómelo de una vez. Tome ese cargo. Si toca un instrumento, preséntese en la iglesia, diga, yo sé esto. Si sabe componer, hágalo y dirija a los jóvenes o los hermanos en una alabanza distinta. Si usted es un hombre que tiene capacidad de hablar, pues inicie dando pequeños mensajes, testimonios en la iglesia. Si sabe hacer videos, haga videos en la iglesia. Todo lo que usted sepa hacer, hágalo. Hágalo y preséntelo a la iglesia y ellos dirán, ah, mire hermano, usted es bueno en esto. Y le darán un espacio ahí. Lo que usted sepa hacer. Si sabe hacer algo manual, como un trabajo en la iglesia de mantenimiento, hágalo gratuitamente y los hermanos verán su capacidad. Posiblemente en el tiempo le den más apertura en esa área. Si usted desea un puesto mayor, esfuércese. Pero aquí viene el error. Cuando usted no busca servir a Dios, sino cuando usted busca servirse a sí mismo. Cuando usted ve que dice, no, pero yo quisiera esto más que todo por el aspecto económico, por el ingreso económico que recibiré, por la influencia que voy a tener, porque así podré relacionarme con otros hermanos de otros, se puede decir, niveles sociales y de esa manera
uno piensa que va a hacer mejores negocios si tiene ahí algo detrás, o va a poder simplemente tener mejores amistades, mejores contactos, oportunidades tal vez de viajes, de estancias, de recibir donaciones en otro tipo de iglesias que tienen ya más financiación. Y se desvía, porque ese no es el plan de Dios. Pero a veces lo hacen porque han sido formados en el área espiritual como profesión, al no tener un trabajo distinto, como dicen, no tienen otra opción que servir en esa área. Y como quieren superarse económicamente, se desvían por esos aspectos. De esta manera estamos avanzando el servicio del Señor esta noche y queremos orar para que Dios le ayude a usted para tomar la posición correcta en la iglesia. Recuerde, si usted no es usado por Dios, no es porque, ¿qué se puede decir? Porque ya hay un pastor y no necesitan otro. O porque todos los ministerios grandes ya tienen cientos de traductores, cientos de asistentes y usted no está de más. No, es porque usted aún no es capaz de hacerlo. Entienda esto, porque si usted no entiende así, usted siempre pensará que está listo y que solo tiene que esperar el momento que Dios le llame. No es cierto. Usted no está listo. Tiene que ser formado. Tiene que practicar. Por ejemplo, en Alemania, cuando una persona quiere ser formado en una profesión, aquí no existe casi lo que es un instituto donde te enseñan algo, una formación. Lo que hay son aprendices que van a una empresa, la cual les paga por estudiar 3 años con ellos. Le dan la práctica, es decir, le enseñan a hacer la profesión técnica y al mismo tiempo, después de 3 años de formación, le dan el certificado que ya aprendió, pero al mismo tiempo le dan el trabajo. Ha aprendido a hacer algo que solo le sirve en esa empresa, pero claro que puede ser semejante en otras fábricas o en negocios similares. Pero ellos tienen la oportunidad de, sin necesidad de tener economía, solo ofrecer su vida, su tiempo. Y las empresas los buscan, los captan, no solo les van a pagar mensualmente una cantidad, sino también que van a ser educados y después van a trabajar allí. Es decir, tienen ya una línea de carrera constante, asegurada. Esa es la manera realista. Es muy exitosa. En la iglesia es algo semejante. Usted quiere servir a Dios en un área. No sabe cómo hacerlo, pero quiere. Tiene que ir, presentarse como servidor y que le formen y le enseñen a hacerlo. Pero en la iglesia no es muy común, a menos en el Perú o en otros países, no es muy normal ese estilo. Que haya servidores o hermanos jóvenes que se presenten como servidores de un pastor, como servidores de un diácono, servidores de distintos hermanos para que le enseñen a hacerlo. Esto no es normal, no es el estilo. Normalmente lo que se hace es que uno se forme por su cuenta y cuando ya ve que tiene la capacidad, presente esa habilidad a la iglesia y que la iglesia lo tome. Personalmente pueden elegir ambos, busquen el cual sea una realidad en el ambiente donde están. Y, por ejemplo, analice sus capacidades, sus dones, los que tiene y los que no tiene. Luego mire también la necesidad en la iglesia. Si la iglesia necesita algo, entonces es una vacante abierta. Usted puede tomarlo, puede dirigirlo, diríjalo. Y si siente que no tiene tiempo, es porque de alguna manera no es ese es su llamado, no busca usted esta área, está usted en otro aspecto, pero sirva bien en ese aspecto. Si usted está en el área de los negocios, haga bien su trabajo allí, ¿no? Busque mantener la estabilidad, Dios le va a bendecir y ofrezca siempre su diezmo, sus ofrendas al Señor constantemente. Si usted está en áreas distintas, ¿no? Por ejemplo, usted tiene familia, muchos hijos, un esposo o una esposa, entonces posiblemente ahí está su trabajo, en mantenerlos a ellos, en sirviendo al Señor, yendo a la iglesia. Y si usted está llamado en otras áreas, también hágalo. Viva de acuerdo a la voluntad de Dios con su vida. Lo importante es que usted tenga la paz con Dios y que sepa que está haciendo lo que Dios le llamó. El Señor dice, ayúdanos a ubicarnos en el lugar correcto en la iglesia, para servirte y serte útil en el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Muchas veces tenemos cargos o estamos en posiciones que no son los ideales para nosotros, no es lo correcto. Analice su vida y busque otras si es que no es así. Yo quisiera que todos podamos servir al Señor y hacerlo de la manera ideal. Usted tal vez sea ojo, o sea oreja, o sea mano, o sea pie, o tal vez sea cabeza. Todos somos miembros del cuerpo.
y todos trabajamos juntos para hacer la obra del Señor. Y aún así todos los hijos de Dios forman un cuerpo que es la iglesia de Cristo en general. Y Dios es la cabeza de esa iglesia. Ahora dice el verso 21, ni el ojo puede decir de la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Usted tiene temor tal vez de que el ojo, que es el hermano más visible en la iglesia, le diga o se compare con usted, que es, por ejemplo, la mano, que es un hermano, digamos que da la bienvenida a los hermanos, el Ujier, como a veces se toma ese nombre. No, Ujier, yo no te necesito. O nunca le va a decir eso porque ese hermano que da la bienvenida, de alguna forma, representa la capacidad de accionar, ya que el ojo por sí mismo no acciona nada, es un ente regulador de información, pero no puede hacer algo. Un líder necesita de alguien que haga las cosas. Nunca le va a decir a usted, no te necesito. Y tampoco dice la cabeza, le va a decir algo así a los pies. A una cabeza entera que representa el órgano de control o administración, tampoco le va a decir a los hermanos de mantenimiento y limpieza que no los necesita, porque los necesita para hacer las cosas. Son necesarios. Y bueno, podemos seguir leyendo en otras áreas y entender más acerca de la obra de Dios en cada uno. Pero mi deseo es que usted tenga esta paz con Dios, el saber que está sirviendo de la manera que Dios quisiera, en el sentido de que esté ubicado en el ministerio correcto. Alabanza, evangelismo, escuela dominical, pastor, maestro, general, evangelista, el área que usted sepa que Dios lo llama. Y si también a la vez usted siente de que está bien, pero que tiene que desarrollarse más, quisiera que usted lo haga, que se esfuerce. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, someta su vida a Dios. Aléjese del pecado. Renuncia a lo malo, lo que usted sienta o tuviera. Concéntrese en Dios y manténgase obediente a las indicaciones de los pastores, de sus padres si son creyentes. Esfuércese demasiado, porque esto es como abrir una empresa o un negocio. Requiere dedicación plena y completa. Busque la sabiduría y la dirección de Dios. En manera sencilla, pero al mismo tiempo es muy avanzada, vaya con los que ya saben hacer. Busque un hermano que tenga ya ese conocimiento y pídale que le enseñe o aprenda de él o busque en internet información sobre cómo se hace. Como dice la Biblia, el que busca halla. Así se dicen las grandes cosas. Es aquel momento que te atreves a decir, lo voy a hacer, confiando en el Señor. Y Dios te va a mostrar cómo se hacen. Yo sé cómo hacer muchas de estas cosas. Antes no lo sabía. Me parecía algo muy lejano si quiere intentarlo, pero hoy es más simple porque cuando uno recibe la sabiduría de Dios y sabe cómo se logran esas grandes cosas, es más sencillo. Es como tener la llave de algo y saber y poder hacerlo cuantas veces desees. Desearía que los hermanos también tengan esa bendición y si usted lo tiene, amén. Y yo también deseo servir al Señor y querer hacerlo. Y sé que debo en ese servicio a Dios mejorar y pulir distintas áreas, pero yo sé cuáles son y voy yendo por ellas. Usted también debe saber cuáles son y mejorarlas y ser útil a Dios. Y cuando llegue ese momento, recién Dios lo va a usar a usted. Reconozca que aún no tiene la capacidad, reconozca que aún no está listo y háganlo. Ya sea su forma de vestir, su forma de arreglarse, su forma de hablar, su forma de orar, su forma de vivir. Tantas cosas que hay que mejorar y dejar. Dios a veces no nos dice nada y pensamos que estamos bien. Pues no es así. No entendemos por qué Dios no nos dice nada muchas veces. ¿Por qué no nos dice de una vez, nos corrige para que podamos ser como Él le agrada? A veces pasan años y nunca llega ese momento. Hay cosas que no se entienden, pero dé usted su parte. Vamos a proceder, bueno, ahora, hermanos, a orar para que el Señor nos fortalezca. Y de esta manera citamos al Señor. Me gozo en Dios por la obra de Dios que sé que va avanzando y también sé que allá en Perú la iglesia debe avanzar. Sé que los pastores están esforzándose en dar el ejemplo de esa vida sacrificada sin recibir donaciones, ofrendas ni sueldos, sino que ellos mismos trabajan y al mismo tiempo dan su tiempo para servir a Dios, lo cual es un ejemplo grande porque en el mundo muchos pastores son criticados porque dicen que lo hacen porque es su trabajo, pero aún así es su trabajo que demanda santidad y aún así no todos querrían ese trabajo.
Pero el pastor de la iglesia que esto vive distinto, él no trabaja por un sueldo, él tiene su propio trabajo o ya tiene por su edad y ingresos estables y ya él trabaja también de una manera, pues, sin remuneración. Ejemplo que yo aprendí y también dice que esto vive los hermanos han aprendido. Sé que en el tiempo, a veces, algunos de ellos recibirán algún tipo de incentivo, porque porque también la pastora Edith también me dijo que era importante que algunos de ellos reciban algún tipo de compensación, porque hay dos tipos de hermanos, los que son como Pablo y los que son como Pedro, como Pablo como el pastor Leonidas, que él mismo trabaja con sus manos para servir al Señor y mantenerse el mismo y a su familia y la obra de Dios que Dios le da. Y los que son como Pedro, los que se dedican al 100% solo a servir al Señor, pero alguien tiene que darle una casa, alguien tiene que darle de comer, pero la obra que hacen es grande e importante. Es decir, reciben una remuneración estable de la iglesia, por lo cual se dedican al 100%. Y aún así, hay muchos que no son muy fieles como Pedro, porque aún así se dan su mes de vacaciones y aún así tienen días de descanso, y a veces solo trabajan 8 horas al día. No los juzgo ni los acuso, porque aún me gozo que exista la opción de que haya iglesias que tengan esa economía, que estoy seguro que están buscando hermanos que al menos hagan eso, trabajar 8 horas al día, y ya después harán sus quehaceres. Pero al menos hay alguien que quiso servir al Señor en esa forma. Y quisiera así que la obra de Dios avance, y ahora también la preocupación de ellos es bueno, ya en Viejicamarca, que desean que la obra de Dios crezca, porque aparentemente se mantiene estable, sí, es un milagro que se mantenga estable, pero no crece porque obviamente los hermanos que estamos no tenemos la posibilidad de aumentar nuestro tiempo, porque la vida tiene 24 horas diarias, entonces no hay forma que la iglesia crezca, porque nosotros mismos no podemos crecer, necesitaríamos que haya más miembros que realicen más funciones. Y sé que esto es muy difícil, ya hemos analizado y hemos visto que es bien complejo que haya nuevos miembros que puedan insertarse a la iglesia, porque es demasiada, no sé, pues, es mucho riesgo. Tienen que ser hermanos de ya probada fe, que estén bien integrados en la iglesia. Esto puede tomar 2, 3 años. Y no cualquier hermano. Necesitamos personas que tengan a veces hasta que sea nuestra familia. A ese extremo hay que llegar para poder decir que se le puede dar una opción abierta. O de mucha confianza, o de años de conocimiento. Lo cual sé que es difícil, hasta imposible, pero ha habido casos. Yo mismo no puedo entender más cosas. Solo sé que debo ser fiel a Dios. Y debo esforzarme en hacer su voluntad y Él hará su obra. Y sé que lo veré, como dice la Biblia. Y queremos verlo, los pastores también están en la iglesia sufriendo, ellos también han dado su vida entera por esto. Y yo también estoy acá ahora en Alemania. Pastores quieren que se den allá clases para los niños de Viejicamarca, o para los adultos, mejor dicho, en los días miércoles, una vez a la semana. Por lo cual se requiere un hermano que se comprometa a hacerlo, un maestro, que todos los miércoles vaya hasta allá o esté allá en las clases, a los hermanos de allá, y que vuelva a su casa. No importa si hay que pagar el pasaje, no importa si hay que pagar el taxi, no importa si se quiere pagar un mantenimiento, lo importante es que lo haga. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién se compromete, pero sí de manera estable todos los miércoles a ir unas 2 horas? No hay problema. Es más, yo mismo podría encargarme de financiar los taxis para ese evento, porque como dice alguien, cuando se trata de la obra de Dios, siempre hay dinero. Porque la obra de Dios no puede parar. Aún así también es mi mentalidad. Cuando es la obra de Dios, siempre estoy disponible, nunca estoy enfermo, nunca estoy ocupado, porque la obra de Dios para mí ocupa una categoría principal de prioridad. Y claro, obviamente, para que sea así posible, porque Dios me permite hacerlo así. Y yo me gozo, porque tampoco no es que yo me entregué a Dios hace 5 años. Lo hice desde muy niño, cuando siempre quise servir a Dios y me entregué a Él y siempre dije, Señor, ¿cómo me proveerás? No lo sé, pero sé que lo vas a hacer. Ya estoy lo hecho. Tengo ya más de... No diré mi edad porque debe ser siempre secreto. Pero sí, ya les aseguro que han pasado demasiados años y ya estoy más provisto. Y tengo la bendición de ser un hombre prácticamente disponible a Dios en cualquier momento.
me dé una actividad que yo tenga que me obligue y me retenga cuando hay algo muy importante que hacer. Hasta hoy. Y creo que será siendo así en su gracia, según su voluntad, para hacer lo que Él quiere. ¿Haga usted también lo mismo? Es muy difícil a veces. Si vemos al Señor, eh, bueno, ¿qué puedo decir, no? Se puede calcular los gastos de los hermanos que van a tomar un vehículo para allá, un 15 soles, 20 soles semanales, sería un total de 80, 100 soles. Yo puedo ofrendar, siempre cuando un hermano se comprometa, 100, 120 soles mensuales para los gastos de ese hermano que vaya. Y ese creyente, inclusive, pues el local, importante es que lo haga. Es un ejemplo de disposición, porque así debe crecer las cosas del Señor. ¿Y, y por qué queremos que crezca? Porque, bueno, pues porque algo se hace con el fin que crezca. No, no es normal que usted quiera que algo se mantenga igual. También crezcan sus negocios, sus trabajos, crezcan en todo aspecto. Y, y bueno, en otras áreas también se debe buscar desarrollarse, tal vez con construir más templo. Y también, bueno, en relación a lo que yo estoy aquí, sé que usted también como creyente se preguntará y verá como una distancia, ¿no? El hermano Israel está lejos, pastor Israel ya nombrado pastor, está lejos de nosotros, pero aún así yo he dicho aún acá a los hermanos que mi iglesia está en Perú, por lo cual mi compromiso no es muy fuerte con la iglesia local de acá en Alemania, porque yo tengo que estar haciendo mis cultos de oración como en Perú, mis cultos de los jueves, ¿no? De meditaciones familiares como en Perú. Tengo que también hacer mis oraciones, eh, los cultos dominicales muchas veces sí los hago con ellos acá en Alemania, pero tengo ya una tarea de oración también por los hermanos de Perú, una relación con los pastores de Perú, por lo cual mi servicio no es aquí a Alemania, sino es al Perú. Pero también hago algo con ellos, también estoy relacionado con varios, gracias a Dios que se han levantado varios grupos de estudiantes de África, de distintos países, porque ellos son los que se están levantando acá, no son los alemanes, porque ellos no pueden, las limitaciones legales y formales que tienen, pero son los extranjeros que están haciendo acá misión. Son estudiantes todos, es lo que yo conozco. Y yo también con ellos me relaciono, busco la manera de poder entender, aprender, conocer sus idiomas. Hay que aprender acá como 10 idiomas, pero es posible. Dios nos va dando sabiduría para poder hablarlos y aprenderlos y usarlos, porque también es parte de las habilidades que uno tiene que aprender para servir a Dios, como Pablo, que hablaba griego, latín, hebreo, entiendo también arameo, para poder predicar al mundo. También yo he tenido que aprender pues el español, el inglés, el alemán, yo también que más francés, eh, inclusive inicio en otros idiomas como ruso, árabe, holandés también, italiano, y así uno va avanzando en la obra del Señor, aprendiendo idiomas para poder serle útil a Dios en su obra. Y, y sé que Dios va a hacer algo grande. Yo sé que en Perú no he podido tal vez, como dice alguien, lograr algo, pero sí puede intentarlo. Intenté muchas veces y siempre lo intenté hasta el último. Sé que casi nunca dio con frutos como hubiera esperado, pero algunas actividades sí fueron muy bonitas, como algunos evangelismos muy bonitos que se dieron. Otros, tal vez, comparaciones no hubo casi, tal vez nunca, nulo, pero sé que Dios hizo su obra. De todas maneras, aquí yo me desarrollo en esas áreas. Los domingos, que son días de Dios, yo los tengo entregados solo para hacer su obra, para desarrollarme, porque también es vacío solo estudiar o solo trabajar. Si no, no sirve a Dios, es como que está muerto. De que te vale tener todo si no tienes ese desarrollo espiritual. Y de esa manera yo también incluyo este mensaje en este video como una forma de animar a los hermanos. Sé que yo me también un tiempo debo visitar nuevamente el Perú, estar tal vez, no sé cuánto tiempo estaré, si seré una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, y luego tal vez ir a otro lugar. Pero la idea es poder animar a usted, hermano de la iglesia, para que usted también sirva a Dios. Yo puedo hacer ahora, si Dios permite, en un tiempo tener permisos para poder traer a cualquier persona del extranjero a Alemania. Y lo mismo ya puedo hacerlo para Estados Unidos, traerlos allá. Me puedo tomar unos años, pero se podrá. Y de esa manera yo podría inclusive traer hermanos acá, pero, pero no podemos descuidar la obra en Perú.
No se trata solo de irse, se trata de hacer algo grande, se trata de servir a Dios, de serle útil. En Perú se necesita también creyentes. O no lo sé. Usted es muy valioso, hermano, en la iglesia, para que se pierda en el mundo simplemente yendo a servir a otras cosas. Le digo, yo estoy acá sirviendo, pero no a otras iglesias, no a otros ministerios. Sigo sirviendo en la iglesia que estoy, veo que es la iglesia donde estoy, donde están mis padres como pastores. Sigo sirviendo a Dios. Y estoy relacionado con, con otras iglesias, con otros ministerios. Pero no soy miembro de su iglesia. Asisto. Y tampoco ellos me podrían dejar también serlo, por otras razones. Esa es la idea, que usted no pierda su identidad, su razón de ser. Entienda, aprenda. Sé que en el futuro tal vez todos ustedes, hermanos, tendrán cargos muy, muy grandes en nombre de Dios. Tendrán muchas bendiciones económicas, materiales, tantas cosas que sé que Dios en su voluntad, en su tiempo, en sus caminos, en cuanto usted también sea siervo de Dios, le dará como también a mí. Sé que Dios me ha dado muchas cosas, muchas de ellas que no las imaginé, y eso que yo tengo una imaginación muy grande y puedo pensar cosas muy avanzadas, pero aún así he recibido cosas más avanzadas todavía y nuevas. Esas cosas es interesante decirlo porque es como, porque eso significa que hay mucho más de lo que uno no entiende. Eh, Acá en Alemania he tenido lo mejor que ninguno de mis compañeros tiene algo mejor que yo. Hizo que contar extranjeros y locales. Y, y debo avanzar por ese camino. Yo he recibido de Dios lo mejor, le he dado también a Dios lo mejor. Y he recibido también de Él lo mejor. Que me queda seguir dándole lo mejor. Y sé que Él me seguirá dando también lo mejor. Y así también quiero dar a mis hermanos lo mejor. A mis hermanos de iglesia. Y en la obra de Dios lo mejor. Porque así también yo recibí, así también debo dar. Es un ejemplo. Es una forma de entender las cosas. Y aún mejores. Porque dice la Biblia que si aún te parece poco, lo que te doy te daré mucho más. Pero tienes que seguir siendo fiel. No se trata de ser fiel y sufrir. Eso se llama desgastarse. Sea fiel en el sentido de que sea útil a la obra de Dios. Y analice si da resultados lo que hace. Tengo grandes testimonios de casos que no dan resultado, pero que se ha sufrido mucho en hacerlo, pensando que estamos en lo correcto. No estaba en lo correcto. Pero se hacía algo positivo, eran actividades cristianas, eran cosas positivas. Y guardo también con gozo porque de alguna manera u otra muestran el amor y el desprendimiento de uno para servir a Dios. Pero aún así no estaban bien. Y un día los contaré en bien grabaciones para que usted también lo analice y pueda también cambiar, pero para algo positivo, para mejorar la vida cristiana. Espero que usted hermano pueda ver este video. Y de todas maneras lo grabo porque para mí hay algo que es como que si no se graba no pasó. Para mí no es que yo voy a un lugar bonito, no. Tengo que grabarlo porque en vano queda solo en mi mente y en mi corazón. Eso quién lo sabe si no solo yo. Quiero que se grabe para que se vea, para que usted vea lo que pasó, lo que se hizo y también glorifica al Señor. No quiero solo que se quede en mi mente y mi corazón, a menos que sea algo importante, que deba quedar así. Quiero que se publique, que se sepa, que se oiga. Y aún podría grabar toda mi vida de día y noche, porque he aprendido a vivir de tal manera que mi vida sea pública desde que me levanto hasta que me acuesto. Y no desde ahora, desde muy niño he aprendido a tener ese tipo de vida. Es una vida que prueba y muestra la santidad del cristiano, porque no hay nada que ocultar en ninguna parte del día ni de la noche, ni en ninguna parte de mi cuarto, ni en ningún lugar. Eso es solamente el inicio de la vida cristiana que Dios demanda para poder ser de útiles a su obra. Pero si usted no puede hacer eso, es porque está en pecado y oculta cosas. Piensa que así le será útil al Señor. Tan solo cree que le podrá ser útil. Tan solo se imagina que podrá hacerlo. Hace tiempo dejé esas cosas, aún desde niño. Y me da tristeza cuando veo a adultos que tienen aún guardadas en sus cuartos cosas que Dios no agrada. A veces no entiendo, pero por eso usted ve este video y escucha la palabra de Dios para animarse, para entender que debe dejarlo. Y déjelo, no juegue, déjelo.
El tiempo pasa y el tiempo y los sonidos también dan significancias a que ya se debe terminar y dar paso a otra actividad. Yo también procedo, hermanos, a orar y me alegro por el Señor. Espero también usted en esa disposición que tiene de servir a Dios, siga orando, siga perseverando